Hola, ¿cómo están? Yo soy Santiago y vamos a aprender a conjugar el simple past o pasado simple en el inglés. Y lo vamos a hacer para la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Así que vamos a ello. Entonces imaginemos una línea de tiempo que se compone del pasado, del presente y del futuro. Por supuesto, todas nuestras acciones en simple past o pasado simple van a estar acá en el pasado. ¿Y cuándo lo vamos a utilizar? Vamos a utilizar el simple past para acciones que comenzaron y terminaron en el pasado. Actions that began and finished in the past. Acciones que comenzaron en el pasado y terminaron en el pasado. Aquí tenemos tres ejemplos que vamos a ver más detenidamente más adelante, desde la forma afirmativa, negativa e interrogativa. La forma afirmativa tenemos He played football last week. He played football last week. Eso significa él jugó fútbol la semana pasada. La forma negativa tenemos He didn't play football last week. He didn't play football last week. Él no jugó fútbol la semana pasada. Finalmente, did he play football last week? Did he play football last week? Eso significa, ¿jugó el fútbol la semana pasada? De antemano notamos que, mientras en nuestra afirmación no utilizamos ningún tipo de auxiliar, en la negación y en la interrogación sí utilizamos el auxiliar, que en este caso va a ser did. Entonces, ¿qué es eso el auxiliar? El auxiliar es una ayuda gramatical que debemos utilizar para poder desarrollar las negaciones y las interrogaciones del pasado simple, que como ya habíamos expresado era did. Did es la forma en pasado simple del verbo do, y do significa hacer. Es decir, que did significaría algo así como hizo o hicieron. Y como ya hemos mencionado anteriormente, ese auxiliar did no lo utilizamos para la afirmación, pero sí lo vamos a utilizar para la negación y para la interrogación. Y lo que es más, no importa qué tipo de sujeto o de persona o de pronombre realice la acción, como I, you, he, she, it, we, they, María, Carlos o Colombia. Siempre el auxiliar para las negaciones y para las interrogaciones del pasado simple va a ser did. También debemos aprender el tema de los verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares son aquellos verbos que siguen la regla, la regulación. Esto es que cuando uno envía un verbo a su forma en pasado simple, lo único que tengo que hacer es ponerle un ed al final. En cambio están los verbos irregulares que no siguen ningún tipo de regla, es decir, que me los tengo que aprender de memoria. Aquí tenemos unos cuantos verbos regulares y unos cuantos verbos irregulares. Los verbos regulares los tenemos en negro en la forma infinitiva y con el ed al final conjugados en pasado simple. Tenemos play, de jugar, play, allow, de permitir, chew, de masticar, chew, de masticar, lie, de mentir, lie, y dance, de danzar. Como podemos notar, a todo le puse un ed al final. La excepción era lie, que como terminaba en e, le puse una d al final. Por otra parte, tenemos nuestros verbos irregulares. Estos verbos, como podemos ver en azul, no siguen ningún tipo de regla, es decir, me los tuve que aprender de memoria. Tenemos burn, de quemar, do, de hacer, draw, de dibujar, eat, de comer y fall, de caer. Cuando los envío a su forma en pasado simple queda burnt, did, drew, ate, fell. Entonces ahora sí aprendamos a desarrollar el pasado simple para la forma afirmativa. Entonces tenemos la fórmula sujeto, verbo en pasado simple, complemento. Sujeto, verbo en pasado simple y complemento. Entonces el sujeto es la persona o el objeto que comete la acción. Como I, you, he, she, it, we, they. El verbo es coger el verbo y conjugarlo en su forma de pasado simple, que siempre será la misma. Played, played o played. En el caso de un verbo irregular, run, por ejemplo. Finalmente, nuestro complemento o complemento es todo lo demás. Entonces, por ejemplo, si cogiéramos el verbo I played football last week, significaría yo jugué fútbol la semana pasada, la fin de semana pasado. Vemos que no hay ningún tipo de auxiliar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, que yo conjugué directamente mi verbo en su forma de pasado simple. Y aplica exactamente lo mismo para los verbos irregulares. En este caso solamente pusimos un ejemplo que es I ran at the park last Thursday. Yo corrí en el parque el pasado jueves. Nuestra forma negativa sigue la siguiente fórmula. Sujeto más el auxiliar, que es el verbo do, pero en pasado simple, es decir, did,
luego el not, luego el verbo en su forma infinitiva, aquí está, ¿qué significa infinitiva? Su forma base, sin ningún tipo de conjugación, y finalmente el complement o complemento. Entonces nuestro sujeto, por ejemplo, puede ser I, you, o he, o she, o it, o we, o they. Nuestro auxiliar, que era el verbo do, lo mandé a pasado, porque precisamente esa es la función del auxiliar. Entonces nuestro do queda como did, did. Luego le puse el not, que significa no, es decir, que no realiza la acción. Luego nuestro verbo lo dejamos en la forma infinitiva, como play, play, play. ¿Por qué? Porque la conjugación ya se hizo sobre el auxiliar. Entonces el verbo principal, que es el verbo de la acción, lo dejamos quieto. Y finalmente nuestro complement o complemento. Por ejemplo, si tuviéramos la frase I did not play football last week, eso significaría yo no jugué fútbol la semana pasada. O por ejemplo, he did not play football last week. Él no jugó fútbol la semana pasada. Finalmente podríamos coger we did not play football last week. Nosotros no jugamos fútbol la semana pasada. Por otra parte, debemos aprender que hay un tema que es el de la forma contraída, que es cuando yo cojo dos palabras y las ensanducho, por decirlo de alguna manera, en una sola. Entonces, did y not la ensanducho y queda didn't. Y esto puede utilizarse para cualquier tipo de pronombre. Podría ser I didn't play football last weekend. O, por ejemplo, we didn't play football last weekend. O they didn't play football last weekend. Finalmente nos queda nuestra forma interrogativa, es decir, las preguntas. Todas las preguntas en el inglés que poseen un auxiliar comienzan desde su auxiliar. En este caso ya sabemos que es did, entonces será nuestra primera parte. El auxiliar es do, en pasado simple, es decir, did. Luego va nuestro sujeto como I, you, he, she, it, they, we. Luego nuestro verbo en la forma infinitiva, play, play, play. Es decir, que la conjugación, como ya hemos mencionado, está en el auxiliar que estaba acá, acá, pero nuestro verbo queda en su forma básica, play, play, play. No le ponemos el ed al final. Y finalmente nuestro complement o complemento. Por ejemplo, la frase Did I play football last week? Significaría ¿jugué yo fútbol la semana pasada? Para terminar, un par de ejemplos más en la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Entonces, en la forma afirmativa tenemos I studied for the exam yesterday. I studied for the exam yesterday. Yo estudié para el examen ayer. Mario studied for the exam yesterday. Mario studied for the exam yesterday. Mario estudió para el examen ayer. Carolina did not run at the park last weekend. Carolina no corrió en el parque el fin de semana pasado. Carolina didn't run at the park last weekend. Carolina didn't run at the park last weekend. Carolina o Carolina, que era la pronunciación en inglés, no corrió en el parque el fin de semana pasado. Y finalmente, en la forma de interrogación tenemos Did you go to the supermarket last night? ¿Fuiste tú o fue usted al supermarket ayer por la noche? Did they go to the supermarket last night? ¿Fueron ellos al supermercado en la noche de ayer? Es así como llegamos al final de esta lección. Si te gustó, dale like y suscríbete. Todas las semanas estoy subiendo nuevas lecciones. El canal del Maestro Santiago tiene como misión proveer lecciones de inglés gratuitas a toda la comunidad hispanohablante. Puedes colaborarnos a través de nuestra página en Patreon. El link se encuentra en la descripción del video. Bendiciones.